Y para eso vamos a dialogar con el seleccionador absoluto, con José Ignacio Prades, después de la vuelta ya de territorio macedonio, de cosechar esa novena posición en el Europeo 2022. Novena posición que era la misma posición que daban las casas de apuesta, las principales casas de apuesta, para, bueno, el desenlace de esta cita continental, que era muy importante, ya sabemos, por la incidencia que tiene en los Juegos Olímpicos de París 2024. José Ignacio Prades es de Petrer, ya lo sabéis, ha sido entrenador, para quien no le conozca, de muchísimos equipos, sobre todo los más poderosos y en división de honor de Elda Prestigio, de Balonmano Elche y por supuesto de Guardés, con quien ganó una liga. Y acumula 33 partidos con la selección española. Había sido ya segundo de Carlos Viver en la etapa anterior, pero acumula como principal dirigente 33 partidos con más del 70% de victorias hasta el momento. Y queremos charlar con él para preguntarle muchísimas cosas de este europeo, porque ha sido un europeo con muchos contratiempos. Ya sabéis que lo peor de todo han sido las 3 lesiones, especialmente la de Silvia Navarro, que hemos comentado antes, que ya está intervenida y con éxito por Leyes y Flores. Y luego también, por supuesto, de Alicia Fernández y de Merche Castellanos. A las 3, pronta recuperación y mucho ánimo. Y ahora sí, vamos ya con el seleccionador, José Ignacio Prades. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Ya de vuelta en casa? Sí, por fin ya de vuelta en casa y bueno, todo ya creo que mucho más tranquilo, intentando recuperar del viaje que fue un poquito largo y bueno, de todos estos días de tanta tensión, de tantas horas de sueño, ¿no? Y bueno, y de todo el estrés, ¿no? Que supone una competición como esta. Eso te iba a decir, al final se nota mucho cuando termináis la desconexión de tanto tiempo concentrados y tanto tiempo con horarios cambiados, con rutinas cambiadas, con mucho vídeo, con mucho entrenamiento, con mucho desplazamiento. Bueno, en mi caso, en casa como tampoco paro, pues los niños también dan mucho trabajo, así que creo que también es positivo, ¿no? No quedarte demasiado tiempo parado y con mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza, ¿no? Enseguida te pones con la rutina diaria que tampoco perdona y eso creo que también te ayuda bueno, pues a desinhibirte un poquito de todo y a desconectar de todo lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Sin, por supuesto, ¿no? Dedicarle tu tiempo bueno, ahora yo creo que es época de reflexión, de análisis, de un poquito más en frío, ¿no? Pues recabar todos los datos, toda la info, volver a revisar ciertas cosas, a visualizar partidos, ¿no? Y bueno, ya yo creo que es un buen momento, ¿no? Cuando se enfría todo un poco de sobre todo, bueno, pues hacer un poquito de balance y sobre todo, bueno, recabar mucha información, ¿no? Que al fin y al puesto yo creo que esta es una etapa también muy importante para nosotros, para los técnicos, ¿no? El reflexionar, ¿no? Y el ver dónde hemos fallado y qué cosas se pueden hacer para que el grupo pues aún tenga mejores prestaciones. El análisis exhaustivo, entonces, todavía no está hecho, obviamente, acaba de terminar, pero así a bote pronto, ¿qué sensaciones te quedan? Bueno, la sensación, la mente humana yo creo que es así de puñetera y la sensación, quizá con el último partido ante Francia, la sensación es mala. No te voy a engañar. Mi sensación después del partido de Francia pues no es buena porque creo que ese día pues no estuvimos a la altura del partido ni a la altura que nos hubiera gustado estar, ¿no? Así que, bueno, lo único que te puedo decir es pedir disculpas a todo el mundo, ¿no? Bueno, porque al final la imagen de nuestro balonmano creo que no quedó bien retratada en ese último partido, ¿no? Y bueno, nuestra responsabilidad, sabemos que no estuvimos bien, pero creo que hay que hacer otro tipo de lectura también, no solamente la pesimista, la de hacernos daño, ¿no? Que por desgracia creo que nos lo hacemos en muchísimas ocasiones, ¿no? Creo que también hay cosas positivas a lo que agarrarse y creo que el equipo llegó más vivo que nunca a esa última jornada, dependiendo de muchos factores, unos que eran incontrolables, otros que sí que lo podíamos controlar nosotros.
pero bueno, el equipo había competido creo que muy bien durante todo el campeonato, o habíamos estado ahí en una competición tan exigente como un europeo. Bueno, creo que el primer partido fue muy duro de jugar, con 4.000 gargantas en nuestra contra, con un arbitraje que, bueno, que ya lo habéis visto todos, ¿no? También Juan Carlos y Jorge también todos, ¿no? Lo habéis comentado, ¿no? Por el paso de estos programas, que pitarle a Montenegro en Montenegro, ¿no? Pues era algo complejo, ¿no? Y es algo que todos los equipos hemos sufrido cuando nos hemos enfrentado a ellos en la sala de Podgorica. Por lo tanto, bueno, creo que tras el partido de Montenegro, creo que el equipo se levantó de todas las situaciones difíciles que íbamos acumulando y sinceramente creo que el equipo compitió y dio la cara, ¿no? Con mejor o menor o peor fortuna, con más o menos errores, que eso al final en el deporte tienes que jugar también con ello, pero creo que el equipo siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre se mantuvo en partido con todo el mundo, compitiéndole a todo el mundo y bueno, la verdad que creo que el partido de Francia, creo que después de todos los palos que nos habíamos llevado a lo largo del campeonato, creo que era el peor rival posible, en el peor escenario posible para afrontar ese tipo de partido, con los antecedentes minutos antes de lo que había ocurrido, ¿no? Y bueno, no quiero que sirva como excusa porque no lo es. Ya te he dicho que a todos nos ha quedado una mala sensación por culpa de ese partido, ¿no? Pero creo que hay que hacer otro tipo de lectura y no hacernos más daño del que nos merecemos, ¿no? Quizá nos da más rabia, eso no viene puesto porque pensamos que hemos estado muy, muy cerca de haberlo mejorado con tan solo, ayer comentabais también con Jorge, que tan solo un punto más y un punto hemos estado tan cerca con esos dos partidos que perdimos de uno y con ese empate que pudo ser una victoria, ¿no? Que un puntito más nos había dado opción de séptimo, octavo seguro y casi dos, pues pelear por ese quinto y sexto puesto. Por lo tanto, bueno, creo que no estamos tan lejos de haber conseguido algo más, pero también vamos a ser realistas, ¿no? Quizá nuestro sitio pues está en eso, ¿no? Creo que hay 4 selecciones, 5, ¿no? Que están un puntito por encima o que pueden estar 3, 4 por encima, ¿no? Y quizá luego de la quinta a la 16ª o a la 14ª, pues está todo en un tris, ¿no? Y cualquier detalle te puede mandar arriba o te puede mandar abajo. Ujú. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, lo bueno y lo malo que ha pasado antes y durante este europeo, ¿qué nota le pondrías al equipo? Teniendo en cuenta, ya digo, la mala imagen de Francia, luego profundizamos, pero esos 10 minutos contra Polonia, luego la reacción brutal ante Alemania, teniendo en cuenta todos los ingredientes, ¿qué nota le pondrías a la selección? Es difícil valorar con un número Está claro que creo que hablar de un rendimiento extraordinario no ha sido así. Es un hecho que se puede comprobar, pero tampoco soy tan crítico como muchas voces, ¿no? Que suspenden al grupo. En ningún caso le daría un suspenso. Le daría, bueno, siempre de un aprobado para arriba, ¿no? Midiendo muy bien todos los factores, ya te digo que a falta de una quizá valoración un poquito más extensa y más exhaustiva, ¿no? Pero bueno, si bien el equipo no ha sido brillante, porque no lo ha sido, creo que el equipo en ningún caso puede suspender, en ningún caso, solamente por el espíritu que han mostrado y por las buenas maneras, ¿no? Que en muchos casos se ha visto, aunque no se han concretado, pero creo bueno, que el equipo, si algo creo que lo ha caracterizado, y vamos a dejar un poco de lado el último partido, creo que ha sido capaz de competir con todo el mundo, de rehacerse cuando peor venían las cosas, ¿no? Y ese espíritu de sacrificio y esa unión que ha mostrado este grupo creo que son valores fundamentales para que este equipo siga creciendo. Lo mejor fue... Al final, claro, se han jugado 360 minutos en total. Yo diría que los mejores 90, el partido contra Alemania y la primera mitad contra Países Bajos. Sí, también creo que contra Rumanía hubo momentos bastante brillantes, ¿no? Sobre todo en la primera mitad, ¿no? Y sobre todo también cuando fuimos capaces de remontar también esos 2, 3 goles en la segunda, ¿no? Pero sí, bueno, quizá ese partido contra Alemania será el que quede
el que haya quedado un poquito más patente, ¿no? De lo que queremos ser, ¿no? O cuál es el espejo donde podemos mirarnos y donde queremos seguir creciendo, ¿no? Pero ya te digo que independientemente del partido de Alemania, que fue el único partido que sacamos hacia adelante, bueno, el de Polonia lo tuvimos, aunque no lo conseguimos, y tanto como en Rumanía como en Países Bajos creo que el equipo también se mereció, bueno, por lo menos creo que también pudimos haberlo ganado, ¿no? Mencionas el de Polonia. Dinos, intenta explicar qué pasa en esos 10 minutos de partido con el 0-6 cuando el partido es que estaba controladísimo por parte de la selección. Supongo que serán muchos factores, ¿no? Pero claro, es que no se entiende. ¿Qué pudo pasar ahí? Bueno, pues esos 10 minutos fueron 10 minutos complejos, ¿no? Y difíciles para todos, ¿no? Para mí el primero, ¿no? Y bueno, confiamos quizá en ese momento, pues bueno, confiamos en la veteranía, ¿no? De un grupo y bueno, personalmente, bueno, a todo lo pasado siempre cambiarías algo, ¿no? Y quizá nos faltó alguna rotación, quizá para oxigenar un poquito sobre todo a la gente de primera línea, ¿no? Que no hicimos, ¿no? Pero bueno, la verdad que asumimos, ¿no? De todas, pues bueno, que los errores también forman parte del juego, que nunca sabes, ¿no? Si hubieras cambiado a alguien, ¿qué hubiera pasado, ¿no? A lo mejor hubiera sido el mismo resultado y te hubieran llovido críticas bueno, pues por qué no juegan la gente que en teoría, ¿no? Tiene mucho más veteranía y mucho más internacionalidades, ¿no? Esos minutos finales, ¿no? Que pensábamos que podíamos sacarlo, ¿no? Pero bueno, te digo que yo creo que también son un cúmulo de circunstancias. Tampoco creo que haya que achacar que esos últimos 10 minutos, ¿no? Fue porque no hubiera una rotación, ¿no? O porque yo creo que hubo muchas circunstancias, ¿no? Unas, ya te he dicho, que controlables, ¿no? Y otras que no se pueden controlar, ¿no? Cualquier decisión, cualquier acción que no consigues meter en ese momento tan importante del partido, ¿no? Y bueno, al final esto es deporte, ¿no? No son matemáticas y no somos la única selección que le ha pasado. Y sin que eso, ya te digo, sin que ello sirva de excusa, pero bueno, al final es necesario que cuando te llegan momentos críticos de partido, ¿no? Pues también que sepas cerrarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el grupo también ha pecado un poquito de inexperiencia en ese sentido, ¿no? Y nos ha faltado quizá, bueno, cerrar partidos cuando lo teníamos para ello. La igualdad del europeo y la exigencia, ya te digo que yo creo que es altísima en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, ya te digo que nos vamos un poquito tristes, sobre todo por ese último partido, ¿no? Y por haberlo tenido tan cerca, ¿no? De que con un poquito más de fortuna o con algún punto más, ¿no? Pues podríamos haber estado hablando de la mejor clasificación en los últimos europeos, que realmente lo hemos visto cerca. En defensa, al final, todo el mundo normal y corriente, que sabe un poco de esto, saca, bueno, lecturas positivas. Sí que es verdad que Macarena comentó alguna vez que quizá la laguna sería los cambios de oponente, pero ha tenido buenas sensaciones. De hecho, creo que ayer fue Anselmo quien dijo que habíamos estado, creo que un par de puntos porcentuales solamente de un nivel, digamos, óptimo, ¿no? Defensivo. Pero claro, todo el mundo coincide en que el ataque ha fallado. Obviamente el ataque posicional ha fallado. Y quería que me dijeras, bueno, ¿cómo lo veis vosotros en el cuerpo técnico, ¿no? Si está claro que al final tenemos que depender mucho de la retaguardia, que eso es algo histórico en nuestro balonmano, pero ¿qué hacemos con el ataque? Bueno, lo comentó ayer Anselmo, que su trabajo, pues aprovecho bueno, pues para echarle siempre un capote, ¿no? Porque el trabajo de Anselmo, bueno, creo que es de los mejores en esto, si no el mejor, y bueno, aprovecho para quitarme el sombrero, ¿no? Con todo el trabajo que hace, porque, bueno, ya lo dijo ayer, ¿no? Los de los cuatro eslabones, bueno, yo creo que ya es nivel top, ¿no? Cuando habla de los cuatro eslabones.
y todo lo que, bueno, y todos los datos, ¿no? Y todo el análisis. Y bueno, además de ser compañero, creo que incidieron dieron muchos puntos, ¿no? Muchas claves de las valoraciones, ¿no? Que podemos hacer luego a posteriori de lo que ha pasado, ¿no? Y sí es cierto que creo que en defensa, bueno, defensivamente el equipo por momentos ha funcionado creo que muy bien. Creo que hemos tenido un déficit grande, ¿no? En cuanto al repliegue defensivo. Creo que ahí hay que, hay que exigirse mucho más, ¿no? Y tenemos que recapacitar y ser conscientes de que tenemos que mejorar mucho quizá en nuestro repliegue, ¿no? Y coincido también con algo que dijo ya no solamente Rocamora a mitad del europeo, sino también Jorge y Juan Carlos ayer mismo, que quizá todo el rédito que conseguíamos recuperando balones, provocando errores en el equipo contrario, no ha tenido su contraprestación en esa segunda oleada, en ese contragol, en esa recuperación de balones. Quizás no lo hemos transformado en goles, ¿no? Y hemos trabajado mucho en defensa, con mucho sacrificio y muchísimo esfuerzo para provocar errores, para provocar pérdidas, para recuperar balones, para hacer que el otro equipo lanzara en peores condiciones, para que tuviéramos la opción de conseguir un gol rápido, ¿no? Y muchos balones se han perdido o no se han materializado en gol, ¿no? Y creo que eso también es otro de los puntos claves, ¿no? De por qué nuestro ataque quizá no ha funcionado, ¿no? Porque nos hemos dejado muchos ataques por el camino en esa transición. No lo hemos aprovechado como nos hubiera gustado, claro. ¿Esto es la tarea pendiente o tampoco os obsesionáis mucho con la parcela ofensiva? Sí, yo creo que es una de las tareas muy pendientes, ¿no? Porque es algo en lo que claramente creo que debemos y podemos mejorar, ¿no? Así que creo que este punto más, ¿no? Aprovechar 2, 3 balones más, quizá estamos hablando del doble, ¿no? De 2, 3 balones quizás signifiquen 4 o 6 goles, ¿no? Porque son 2, 3 que tú metes y 2 o 3 que no te meten, ¿no? Y bueno, en estos guarismos, con toda la igualdad que ha habido, quizá eso nos hubiera llevado a quizá en vez de sacar un partido, sacar 3 más y estar hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? Por eso yo creo que es un factor bastante importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro. Vamos a hablar de la lista, porque no habíamos hablado desde la convocatoria y claro, el hecho también de las lesiones, de los contratiempos, ha hecho que todo esto, bueno, pues se modificara, ¿no? Durante esta cita tan importante. Primero te voy a preguntar por Irene Spínola, ¿por qué es una jugadora que solamente ha estado 6 minutos en cancha? Bueno, mira, al final yo creo que los que estamos dentro, ¿no? Pues ya dijimos y bueno, repito un poquito, ¿no? Un poco el discurso que nos costó muchísimo, muchísimo confeccionar este listado de 18, ¿no? Buscando muchísimo equilibrio en prácticamente todo, ¿no? Y bueno, al final te aseguro que era complicadísimo llegar el día de partido por la mañana, realizar el pequeño entrenamiento, la pequeña activación, ¿no? Y decidir qué jugadora o qué 2 jugadoras se quedaban fuera, ¿no? Para nosotros era muy difícil y era complejo, ¿no? Y siempre hemos buscado lo mejor, lo que pensábamos que era mejor para afrontar ese partido y lo que mejor le venía al equipo. A todo lo pasado, pues sí que puedes pensar, ¿no? Que quizás nos hayamos equivocado en alguna ocasión, ¿no? Pero sinceramente en esos momentos tomamos la decisión de manera, yo creo que lo que sentíamos realmente que era lo mejor para este grupo, y también tengo que decir que se pueden sumar desde muchos puntos o desde muchos prismas, y te puedo asegurar y te puedo decir bueno, que Irene ha tenido un comportamiento ejemplar en el sentido de animado desde la grada cuando ha hecho falta, animado y ha estado en cada entrenamiento al 100%, ¿no? Y bueno, siempre ha estado con el grupo echando un cable. Digo que hay muchas formas de sumar y en ese aspecto, bueno, pues un 10, ¿no? Para una jugadora que poniéndonos un poquito en su piel, ¿no? Pues tiene que haber sido complejo, ¿no? El hecho de estar ahí en esa situación, ¿no? Pero bueno, creo que no hubiéramos sido correctos, ¿no? Si hubiéramos hecho algo de lo que no estábamos al 100% convencidos, ¿no? Y en esos momentos
ya te digo que pensamos que era lo mejor para el grupo y bueno, hemos actuado ya te digo, con la mayor sinceridad posible y sobre todo pensando lo que era mejor para el equipo. A ver, esta es una situación que se repite en muchas elecciones. No sé si crees que, bueno, esa reclamación continua de que jugase Irene es porque las cosas no han ido todo lo bien que la gente a lo mejor esperaba. Porque además, deportivamente, lo digo porque aquí lo hemos consultado también con Dueñas y con Solar y con Macarena, y decían que tampoco es tan fácil, ¿no? Porque yo les preguntaba, ¿en algún partido usaríais el lanzamiento exterior de Spínola, de Lara más en presencia en ataque, de Barbosa? Y claro, ellos decían que no, que al final no es tan sencillo variar un sistema, ¿no? Para que decida una jugadora en concreto, digo, ¿eh? Obviamente Irene Spínola ha jugado con la selección muchas veces y no hace falta que se juegue para ella. Hablo como solución. O sea, la gente, me refiero, ha aprovechado la situación coyuntural para reclamar a Irene como solución. ¿Deportivamente os arrepentís de haberla convocado? No, no, para nada, en absoluto. Yo creo que Irene, si está dentro de la 18, con lo complejo que ha sido dejar a gente fuera de esa lista, si Irene está dentro de la 18 es porque pensamos que tiene que estar en esas 18, ¿no? Y que posee muchísimas cosas buenas que desgraciadamente, pues no hemos podido o no hemos comprobado, ¿no? Que lo que hasta dónde puede dar, ¿no? Pero ya te digo que han sido, yo creo que necesidades del equipo, como has comentado y como han dicho otros compañeros, ¿no? Y gente que lleva muchos años en esto. Al final creo que encontramos un poco la manera donde jugábamos un poquito más cómodas, ¿no? Donde pensábamos que mejor rendimiento teníamos, ¿no? Y al final era un juego muy rápido y no quiere decir que Irene no lo sea o que Lara no lo sea o que Sandy no se ajuste a eso, ¿no? Pero bueno, creo que encontramos un equilibrio entre el juego rápido, ¿no? Y al final dos jugadoras quizá como Sandy y como Arcos, que han sido las que más quizá minutos hayan acumulado en la primera línea, que en defensa nos daban prestaciones diferentes a las que nos podían aportar otras jugadoras, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pues determinaba mucho, ¿no? A la hora de atacar, ¿no? Y es cierto que quizá bueno, sí que es verdad que en alguna ocasión, pues quizás deberíamos o podríamos haber cambiado la pauta, ¿no? Porque todos los equipos al final acaban ajustándose, ¿no? Al juego de uno contra uno, de llegar hasta la cocina, ¿no? Y bueno, a veces tienes que intentar variar un poquito el rumbo o aportar otras soluciones, ¿no? Y cambiar un poquito la dinámica de juego para ver si el otro equipo se acostumbra o responde de una determinada forma, ¿no? Pero ya te digo que creo que encontramos el equilibrio con otro tipo de jugadoras en ese momento. Fue lo que relativamente nos estaba ayudando a crecer desde la defensa, ¿no? Y ya te digo que ningún pero para nadie que aportó menos o que se pudo quedar, como en el caso de Irene, al contrario, su comportamiento, repito, que fue ejemplar, ¿no? Y poquito más. Bueno, lo primero, gracias a Cuculucho porque nos manda su raid con sus espectadores y espectadoras. Estamos hablando con el seleccionador nacional después del europeo. La selección española, las guerreras han quedado novenas y estamos analizando un poco todo, así que bienvenidos y bienvenidas a los nuevos y nuevas. Silvia Arderius, otra de las jugadoras que, bueno, por circunstancias, por la lesión de Ali Fernández, también fue llamada. Había sido una de las reclamaciones populares, entre comillas, también antes de la cita continental. Claro, el primer día se salió, eso es obvio. Cuéntanos, ¿cuál es el papel que ha jugado Silvia? Y al final, no sé, ¿qué aportaba también Esther para que la gente entienda también un poco por qué una decisión y no otra? Bueno, yo creo que has hablado de dos jugadoras que una ha sido muy importante, creo que Esther ha sido muy importante durante todo el campeonato y ha hecho para mí, para ser su primer europeo, un europeo muy bueno, sinceramente, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y Silvia, bueno, pues también ha sido determinante cuando llegó, ¿no? Llegó sin presión ninguna, yo creo que eso ayudó muchísimo, ¿no?
a que haya tenido un rendimiento tan bueno. Pero creo que el ejemplo de Silvia es el ejemplo claro que se ha quedado gente fuera, que nos costó muchísimo hacer la lista y que se ha quedado gente fuera que a la primera de cambio, cuando se le ha requerido, bueno, a Silvia es otra de las personas especiales, ¿no?, que hay en este grupo, ¿no?, que ha llegado prácticamente de viaje, sin dormir apenas nada, y se cascó un partido muy bueno, ¿no? Y bueno, pues solamente hay que aplaudirle y hay que agradecerle que cuando llegó se pusiera al servicio del equipo, que es lo que las 18 que estaban aquí, ¿no?, pues han intentado, ¿no? Al final, representar a nuestro balonmano y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y qué mejor que venir desde fuera, no estando desde dentro, ¿no? Y bueno, ya te digo que su predisposición ya lo habéis visto, lo pudisteis comprobar en ese primer choque, ¿no? Y bueno, y es una chica que ha seguido sumando hasta que nos hemos despedido de la competición, ¿no? Así que, bueno, esto creo que habla bien, ¿no?, de que nuestro futuro, pues puede estar asegurado, ¿no? Que sale una chica por lesión, entra otra compañera y prácticamente ha dado muy buenas prestaciones. Así que yo creo que todo eso es más que positivo. Otro nombre propio ha sido el de Nicole Wiggins, que además para Macarena ha sido la mejor por la situación, por la presión que tenía, por la identidad y el prestigio de quien tenía que relevar. Bueno, al final desparpajo, ¿no? Y talento. Es verdad que tampoco es un porcentaje brillantísimo, pero también es cierto que, claro, con el último partido al final los porcentajes también son muy relativos, pero no sé, ¿cómo has visto a Nicole? Bueno, pues a Nicole prácticamente es casi el mismo caso que Silvia, ¿no? Vino con la competición avanzada y bueno, llegó prácticamente para ponerse detrás de la portería, ¿no? Sin apenas haber competido y llevando un tiempo sin hacerlo, ¿no? Con lo cual su situación no era sencilla, bueno, pero vino aquí también sin presión, ¿no? Sin esa responsabilidad de estar aquí desde el principio y como tú has dicho, pues ese desparpajo, ¿no?, en la portería. Bueno, pues sabía que tenía claro que iba a tener minutos, ¿no?, que iba a acompañar a Maggi en este Euro, ¿no? Y bueno, ya te digo que confiábamos en las dos ante la ausencia de Merche y de Silvia, y creo que han sido, bueno, creo que ha sido una experiencia que en un futuro les va a servir tanto a Nicole como a Maggi. Van acumulando experiencias, internacionalidades. A veces son experiencias duras como las que hemos vivido, ¿no? Al final, ese último partido, ya te he dicho que nos ha dejado una sensación quizá más amarga de lo que nos hubiera gustado, pero ya pueden decir que tienen a cuestas un campeonato de Europa con lo que ello conlleva y con lo exigente y difícil que es. Te pregunto por Maggi también. Y te quiero preguntar, Prades, por ese momento y el gol de Basaliu, que al final hace que ganen las rumanas. Y te quiero preguntar, más allá de lo técnico, lo deportivo, que me imagino que eso aprenderéis todos de lo que hay que hacer cuando hay una situación así. No creo que se vuelva a repetir la misma secuencia otra vez con este equipo. Pero aparte de lo deportivo, no sé cómo lo vivió Maggi, porque ahora te voy a preguntar también. Lo que pasa es que quiero dejarlo un poco para el final por el tema de las alcantarillas de las redes sociales, pero no sé cómo lo vivió Maggi dentro del grupo, porque me imagino que al final fue un golpe también para ella, ¿no? Bueno, pues en primer lugar quiero decir que creo que es totalmente injusto culpar a una persona de una derrota, ¿no? Aquí cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, pues prácticamente, bueno, prácticamente no, igual, ¿no? Así que creo que es más que injusto y que, bueno, creo que focalizar algo ya he dicho al principio también que la mente humana es así de injusta, ¿no? Y nos acordamos solamente de la última acción, ¿no? Pero podemos repasar de Coco muchas acciones anteriores donde seguramente si hubiéramos metido, si hubiéramos acertado, si no nos hubieran pitado esto, si no nos hubieran pitado lo otro, pues quizá no estaríamos hablando, si hubiéramos aprovechado ese momento, no estaríamos hablando de la última acción, ¿no?, que se produjo desde tan lejos, ¿no? Pero es una acción yo creo que bueno, pues con muchísima mala fortuna, ¿no? Que lanza de muy lejos, que Maggi viene al cambio, que hay dos jugadoras además de por medio. Yo creo bueno, lógicamente
Maggi pues le afectó como a todo el grupo, ¿no? A ella quizá más porque, bueno, porque es la última jugadora que toca ese balón, pero desde el propio grupo como cuerpo técnico creo que sintió el abrazo de todo el mundo, el respeto y la comprensión de todos, ¿no? Y lo que hemos intentado ha sido, bueno, darle normalidad, son cosas del juego, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, Maggi, seguramente como todos, ella en especial, pues pasaría unos días jodidos, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, el siguiente entrenamiento hizo un entrenamiento espectacular, se levantó como una más, intentamos ayudarla en todo lo que pudimos, ¿no? Y bueno, creo que es una chica que tiene un futuro también muy bueno por delante, nos ha ayudado muchísimo y seguramente nos seguirá ayudando en un futuro. Lo mejor, mucha gente coincide el extremo izquierdo con Sole López, 14 de 14. Los números engañan poco aquí. Y Jenny, hablo de memoria, pero diría que 16 de 23, que es un porcentaje también, bueno, muy interesante. Y luego aparte es que Jenny también, bueno, destaca en otras cuestiones como las asistencias o los robos. ¿Estás de acuerdo con esto? Que por ejemplo, no sé, comentamos también con Sí, Macarena. creo que ha sido el puesto específico quizá que mejor rendimiento ha dado, ¿no? Y El número de repartición Sol de minutos perfecta, además, ¿eh? Casi parece hecho a posta. No sé si bueno, está ideado. Bu- Bueno, no, pero al final te das cuenta que cuando hay dos jugadoras que realmente han dado prestaciones muy buenas, creo que además salga más o menos repartido, pues habla muy bien bueno, de la unión, de esa unión que hay en el grupo, ¿no? Y bueno, y que yo creo que hemos utilizado bien, sin sobrecargar a nadie, ¿no? A dos jugadoras que han ofrecido un rendimiento altísimo ambas, ¿no? Tanto Sole en el lanzamiento, que no ha fallado ninguno, ¿no? Como Jenny, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Que también ha destacado, pues, en el tema de las asistencias, de los robos, ¿no? Y bueno, al final ese carácter también que tanto Sole como Jenny tienen, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues Jenny, el hecho de jugar Champions, pues siempre da un plus más, ¿no? De veteranía, ¿no? En ese sentido, porque el campeonato de Sole ha sido también perfecto, ¿no? Y a las dos hay que felicitarlas por el buen campeonato que han hecho. Lástima, ¿no? Que, que bueno, que solamente nos hayamos quedado en ese noveno puesto, que creo que también es una buena reflexión, ¿no? Que si decimos que solo hemos quedado en el noveno, pensamos tal, bueno, eso también es síntoma de que ambicionamos algo más, ¿no? Y que la gente le pica, ¿no? Y se ve, ¿no? Con posibilidades de seguir escalando. Yo creo que eso es algo buenísimo. El pivote. Es que claro, el pivote yo creo que es la demarcación con la que más tranquilos tenéis que estar, ¿no? Cava ha sido la segunda jugadora más utilizada después de Paula Arcos, robando y asistiendo también, por cierto, igual que Lisa Chapchet, que también ha jugado bastante, ha jugado un poco menos Alba Spugnini, me imagino también que influye el tema de la adaptación, ¿no? Al final Cava y Lisa llevan más tiempo dentro de la selección y aparte son dos jugadoras Champions, que luego hablamos también de la incidencia de jugar en Champions, pero háblanos de esta demarcación porque es que aparte de las tres jugadoras que habéis convocado ahora con Cava, con Lisa y con Alba, es que hay otras dos pivotes que son muy jóvenes también, como Sara Valero y como Eli Cesáreo, y por supuesto la pivote veterana que es Ainhoa Hernández. ¿Podemos decir que en el pivote ya se ha hecho el relevo generacional? No, no creo que se haya hecho relevo. Cualquiera de las seis nombres que has dado, ¿no? Pueden entrar, ¿no? A veces son las necesidades, ¿no? Ya te he dicho que para ajustar esta lista le hemos dado, te aseguro que mil vueltas, mil razonamientos, ¿no? Y hemos exprimido al máximo a todo lo que le podemos dar vuelta, pues le hemos apretado dos o tres veces más, ¿no? Y no creo que haya un cambio generacional, ¿no? Creo que son seis pivotes jóvenes, quizá Ainhoa pues sea un poquito más veterana, pero también está en una edad buenísima, ¿no? Donde además está jugando Champions y donde, bueno, una jugadora de sus características y de su calidad, en absoluto se puede hablar, yo creo que de relevo generacional, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho más donde elegir, ¿no? Y tenemos
Ahora mismo, pues como tú has dicho, 6 y me debería ampliar el cupo, ¿no? A más jugadoras que están también llamando Por lo menos las a... dos Marías. Por edad, digo, porque claro, podemos hablar de Lindy Chapchet también, pero me refiero a las dos Marías, Zaldúa y Palomo, es que son jovencísimas también. Muy Y jóvenes, están haciendo una temporada muy buena también, ¿no? Pero bueno, centrándonos en las tres que han ido, creo que, bueno, estamos contentos. Siempre creo que le damos mil vueltas, ¿no? Para ver dónde podemos mejorar en el trabajo con nuestros pivotes, porque son pivotes, ¿no? Pues que se les ve, que tienen buenas manos, que son capaces de subir la contra, que son capaces de llegar rápido arriba, ¿no? Que pueden defender en un tercero con buenas prestaciones, ¿no? Y bueno, al final, ya te digo que este análisis, ¿no? Que ahora vamos comenzando, ¿no? Pues siempre descubrimos cosas en las que, bueno, pensamos que podemos todavía mejorar un poquito más, ¿no? Pero bueno, creo que al menos para Alba era su primera cita importante con la selección. Para Lisa era la segunda, prácticamente, y bueno, Cava quizá era la más experta, entre comillas, ¿no? A pesar de que llevaba también poquitos campeonatos a cuestas, pero creo que hay que ser optimista de cara al futuro, que hay pivotes en España, ¿no? Bueno, para que ese puesto esté bien cubierto y para ser optimistas de cara al futuro. hemos debatido mucho estas 2 semanas sobre lo que curte y lo importante que es jugar en Champions. Y claro, cuando estamos hablando de pequeños detalles, de, pues, no sé, insisto, ese gol de Basaliu, esa falta en ataque, por ejemplo, que provoca Echeverría contra Polman, ese cerrar el partido contra Polonia, no sé, no desconectarte a lo mejor tanto contra Francia o estar compitiéndole más a Montenegro a pesar de ser anfitriona el primer día. Esos pequeños detalles, ¿crees que influyen mucho realmente? Te lo digo porque cuando vemos Alemania, cuando vemos Montenegro, cuando vemos Francia, cuando vemos las selecciones poderosas, al final tienen un porcentaje de la convocatoria que juega Champions, un porcentaje muy alto. Y en nuestra selección, al final con lesiones y demás, de las 16 que más o menos iban convocadas, creo que teníamos solo 3 jugadoras Champions: Lisa, Cava y Jenny. Bueno, es obvio que seguramente, bueno, pues sí influya, ¿no? Porque al final el hecho del alto nivel y de la alta competición, pues acumula experiencias, ¿no? Acumula experiencias, acumulan situaciones, ¿no? Bueno, que luego pues se van a dar en ese tipo de competiciones, ¿no? Y todas las experiencias que vayan sumando, aglutinando en competiciones de máxima exigencia como la Champions, pues siempre va a sumar, ¿no? Y bueno, por supuesto yo creo que tendrá incidencia, ¿no? Pero bueno, al final creo que peleamos con lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos, pues creo que hay que darle valor siempre, ¿no? Y bueno, puede ser un hándicap, sí, pero intentaremos rascar por otro lado o adaptarnos, ¿no? O trabajar el doble para poder paliar esto, ¿no? Y bueno, a veces tendremos éxito, otras veces no lo tendremos y otras veces como esta, pues que a pesar de que sea un aprendizaje quizá duro, ¿no? El que hemos pasado, pues nos tiene que servir para un futuro, para que esa experiencia, quizá en algunos casos, pues un poquito más dura, ¿no? Pues nos sirva para por ejemplo, el playoff contra Austria. Luego te pregunto por eso, no te adelantes. Me viene muy bien la pregunta de Puchevic. Dice: José, ¿crees que las grandes espadas, las cuales se espera lideren esta selección, tienen que jugar fuera de España, como antaño hicieron las Mangué, Martín, Pena, etcétera? Bueno, está claro que al final lo bueno que creo que tenemos es que quizá en España no hay ahora mismo eh, grandes espadas, ¿no? Y no es en sentido negativo ni peyorativo, justo todo lo contrario, ¿no? Que España yo creo que el bloque o el grupo es donde radica esa fuerza, ¿no? Pero está claro que nadie, que al final el que entiende de balonmano y los entrenadores verán todo lo que vemos nosotros, pues también lo verán, ¿no? Igual que ha salido Lisa, igual que ha salido Cava, pues quizás sea natural, ¿no? Que salgan más jugadoras donde los entrenadores de otros equipos
vean un filón, ¿no? O vean que tienen unas características buenísimas para jugar a esto y que las puedan aprovechar para sus equipos, ¿no? Yo creo que eso, el ritmo natural y el devenir de su, de la propia carrera balonística de las chicas, ¿no? Pues les va a llevar, ¿no? A tener ofertas. Me consta que muchas de ellas pues han tenido ofertas del extranjero Cuenta, y, cuenta, cuenta. no puedo contar, pero me consta, ¿no? Que muchas de las chicas que han estado en la selección y que están habitualmente, pues han podido salir, ¿no? De España y que no lo han hecho pues porque también valoran otras cosas, ¿no? Pero Pero hay está claro que mercado, Prades, en los europeos, me refiero. Me imagino que, claro, a nivel continental hay agentes y representantes y agencias y demás, ¿no? bueno, si te digo la verdad, no hemos visto ningún movimiento raro y no estoy hablando, me consta por otros años, ¿no? Que sé que hay jugadoras que han podido Claro, a salir, mí ¿no? me suena. A jugar otras ligas más potentes, ¿no? El último caso, por ejemplo, de las últimas chicas que salieron, bueno, Valdivia estuvo en Francia y volvió, Eli Cesario ha salido, ¿no? A otra liga, a una liga como la francesa, ¿no? Por ponerte algún ejemplo, ¿no? Y bueno, y de chicas que sé que han podido también disputar otras ligas y al final, bueno, pues han preferido quizá seguir su formación aquí en España y no dar el salto ese quizá todavía, ¿no? Puesto que, bueno, pues que piensan que aún su etapa de formación y creo que de manera muy acertada, ¿no? Pues sigue estando aquí, ¿no? Yo creo que llegará, ¿no? A todo el mundo le llegará y si al final, si continúan por ese camino, ¿no? Pues más de un equipo top pues se fijará en ellas, ¿no? Valorarán realmente todas las condiciones que tienen y será cuestión de tiempo, ¿no? Que algunas de las chicas de la selección pues salgan a vivir una aventura y a competir en otras competiciones. Sin que se enfade Tati, te voy a preguntar por esta situación y personalizado en el nombre de Arcos. Y digo Arcos porque al final, bueno, es una jugadora que obviamente en el panorama internacional ha crecido muy rápido, es todavía muy joven. Ha sido la más utilizada, 255 minutos, creo que ha sido la máxima asistente, ha sido la que más balones ha recuperado también. Su porcentaje no ha sido bueno en No. cuanto a lanzamiento. No sé, cuéntanos cómo enjuiciáis el papel de Arcos y si crees realmente que va a durar poco en el Super Amara Vera Vera. Bueno, creo que está en un sitio perfecto para seguir creciendo como jugadora, como deportista y para seguir creciendo como persona. Ya he dicho muchísimas veces, ¿no? Bueno, particularmente creo que Paula llegará donde ella se proponga, ¿no? Porque lo tiene todo. Es una jugadora, creo que con la cabeza bien puesta, es una chica que trabaja en el día a día, bueno, pues no es que juega así porque entrena así todos los días, ¿no? Y porque lo da siempre todo, ¿no? Y es obvio que tiene unas características que no pasan desapercibidas para nadie, ¿no? Para nadie. Y bueno, creo que está en un sitio perfecto para seguir creciendo, puesto que es muy joven todavía, ¿no? Y bueno, ya te digo que creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Que siga mejorando. Ojalá, ¿no? Que nuestros equipos en España, ¿no? Consigan llegar pues a una fase final de Europa League ojalá que puedan disputar, ¿no? Alguna previa de Champions como antaño, ¿no? Para seguir mejorando porque bueno, eso también nos daría un salto cualitativo, ¿no? También para la selección sería buenísimo. Pero bueno, que esté tranquila Tati, que creo que Arcos, bueno, pues está en un buen sitio, me consta que está muy contenta, creo que va a seguir creciendo, ¿no? Así que vivan el día a día, que va a seguir mejorando y que nos tiene que dar a todos muchas alegrías. A ver, que acaba de llegar, a Por eso, territorio por donostiarra, eso. que no queremos que se vaya ya, pero que al final es una jugadora que obviamente pues tiene un escaparate cada diciembre, en este acaso cada noviembre, y obviamente pues va a recibir ofertas. Otra cosa luego es que ella decida a lo mejor no irse o en qué momento irse, está claro. A ver las ofertas que le llegan también, pero vamos, que tendrá ofertas segurísimo. Te quiero preguntar por el arbitraje.
del europeo en general. No, no en los partidos de España, que ya hemos comentado aquí, que obviamente las designaciones creemos que es el origen del problema. Y ya comentamos aquí, por ejemplo, el día de Rumanía, que sí que consideramos que influyeron en el resultado final, porque el momento en el que se equivocan 2 veces seguidas, pues es el momento que es, ¿no? En el 58 y pico de partido. Pero no sé qué sensaciones tenéis, no sé si habéis hablado con otros colegas seleccionadores de otras naciones y qué opináis de estas designaciones. Porque es que yo hablo con árbitros of the record y me dicen que el nivel ha sido bajo. Bueno, no sé si el nivel no me gustaría enjuiciar, sobre todo porque podría sonar a excusa, ¿no? Eh, yo lo que he echado en falta son quizá más parejas de las que solemos ver los fines de semana pitando Champions, ¿no? Creo que han faltado quizá parejas que mucho más contrastadas para pitar muchos más partidos, ¿no? Eh, Me gustaría destacar aquí a Ion y a Javier, ¿no? Porque creo que han hecho un europeo excelente y han recibido un buen premio, ¿no? Como es ya no solamente pitar el partido inaugural, sino que lo han abierto y lo han cerrado ellos, ¿no? Y creo que hicieron un muy buen arbitraje, llevaron muy bien el partido, pero he echado de menos quizá eso, ¿no? Esa quizá muchas más parejas de mucho más nivel que habitualmente pitan Champions, ¿no? Ha sido difícil jugar contra Montenegro, yo creo que eso lo ha pasado, lo han sufrido casi todos los equipos, también lo comentaban ayer Juan Carlos y Jorge, ¿no? Y bueno, yo sí que echaba en falta eso, ¿no? Quizás más parejas, ¿no? Que habitualmente solemos ver los fines de semana pitando Champions, porque creo bueno, que las chicas cada vez ofrecen un nivel altísimo, que el balonmano de mujeres es top, es muy divertido y bueno, y creo que también, bueno, pues que merecíamos también, ¿no? El tener también a las mejores quizá parejas arbitrales pitando este campeonato de Europa. Te voy a hacer 2 o 3 más para cerrar lo deportivo y lanzarnos un poco al fango. Pero, ¿qué decimos de Noruega? Porque suma 31 medallas entre europeos, mundiales y juegos. Noveno oro en citas continentales. Parecía que, bueno, que había perdido contra Dinamarca, que había tenido bastantes bajas, que no era el mejor momento de Noruega. Sufrió bastante con Francia, pero en la segunda mitad le dio la vuelta. Repitió la película ayer en la final. Y no sé, ¿qué dirías de las de Hergersson? No sé, es que me parece como en Madrid de fútbol, ¿no? Que parece que al final siempre acaba ganando las mismas. Mira, me parecía que Francia, por el hecho del posible cruce, ¿no? En la main round, habíamos visto bastantes partidos de Francia, nos parecía que Francia era un rival muy, muy, muy complicado de superar y que estaba en un momento buenísimo, dando unas prestaciones altísimas, con una Darlé espectacular. Y fíjate, ¿no? Yo creo que era favorita Francia ante Noruega. Llegó Noruega y se pegó la remontada del siglo y dio buena cuenta de las francesas, ¿no? Y ayer, sinceramente, vi a las danesas tan convencidas de que podían sacarlo que pensaba que iba a ganar Dinamarca. Me gustó muchísimo Dinamarca. Sin embargo, creo que el cambio táctico de Lunde en los momentos finales, con esas 3 paradas consecutivas, y que Noruega siempre creyó en sus posibilidades, al final también dieron al traste con las opciones de Dinamarca y volvieron a ganar las de siempre. Yo creo que esa mentalidad que ya han adquirido la van a acompañar prácticamente allá donde van, ¿no? Y por eso son tan complejas y tan difíciles de batir. No sé qué equipo eres, pero Noruega juega mejor que el Madrid, ¿eh? No, Eso lo no, digo yo. de fútbol no me mojo. Hace mucho tiempo que dejé además, no soy ni del Madrid ni del Barça, ¿eh? Yo si por algo peco, quizás sea por la tierra, por el Valencia. Ok, ok. Así que es mejor no hablar. Sí, ahora no puedes sacar mucho pecho, ¿no? El podio, ¿te sorprendió que se lo arrebatase Popovic a Krumboldt? Sí, sí me sorprendió porque bueno, porque Montenegro creo que cumplió
con las expectativas en esa fase de grupos, sacando esos 4 puntos de main round, que se exprimió y con Rumanía sacó ese partido adelante, que le otorgó las semis, ¿no? Y bueno, sabíamos que tenía menos rotación, que llegaban muy cansadas. Además, el golpe de Rajcevic también fue muy duro también para ellas. Había muchas jugadoras que acumulaban muchos minutos. Y bueno, no sé dónde sacarían las fuerzas. Imagino que también Boyana pues tendría mucho que ver, ¿no? Y también creo que en contraprestación a Francia le pasó factura mentalmente, un equipo tan sólido le pasó factura mentalmente esa semi con Noruega, ¿no? Creo que perder de 8 contra uno de tus rivales cuando parecía que tenías en ese primer tiempo, ¿no? O con el inicio tan bien encarrilada esa semi, ¿no? Y con esas... Bueno, prácticamente Francia no había pasado por apuros en apenas ningún partido, ¿no? Casi de la main round, ¿no? Y creo que eso quizá les pasó factura a toda una Francia, ¿no? Con ese carácter y con esa mentalidad que tienen. Montenegro compitió, jugó sus bazas, le salió muy bien, ¿no? Y bueno, creo que es un bronce bueno, de casta, de sacrificio y de trabajo. El 7 ideal. Lo voy a leer. Cleo Darle bajo palos, Stine Oftedal de central, Katrin Kluber y Cristina Neago en los laterales, pivote Pauleta Fopá, extremos Emma Fries y Jovanka Radicevic, mejor defensora Heimdall y mejor jugadora Reistad. ¿Cambiarías alguna en tus Sí, 7? sí, yo creo que sí que cambiaría alguna, ¿no? Coincido con algunas. Creo que Darle ha hecho un europeo espectacular. Coincido con Fries y con Radicevic. Creo que han sido. Creo que ahí no hay duda. Con Fopá, creo que también, ¿no? Creo que ha marcado también diferencias, pero tanto Freris como Blom no las dejaría nunca de lado. Y también Brenovic me ha gustado muchísimo la montenegrina, ¿no? Porque ha hecho de todo. Tengo más dudas en la primera línea. A mí me gusta mucho Yamina, Roberts y Djokovic. Creo que han hecho también un europeo espectacular. Eh, Creo que Reistad y Sadi en el centro también son top para mí, más que quizás más que Oftedal, por lo menos en este europeo. Y bueno, y en la derecha, Mork y Frips, la francesa, también me ha gustado muchísimo, igual que Trambor, ¿no? Que también es súper joven, pero también me ha causado muy buena impresión. Sí, la verdad es que no sé si tú eres de la opinión, como decía Jorge, ¿no? Que no entiende por qué se hacen las candidaturas cuando todavía no han llegado ni las semis ni siquiera. Y luego que, claro, hay jugadoras que han jugado 6 partidos en lugar de 8. Y 2 son los Sí. importantes, los 2 últimos, claro. Bueno, yo creo que se quiere abrir, ¿no? A todo el mundo y en esa intención de abrir un poquito más el abanico y de que no sean siempre las mismas, ¿no? Bueno, pues quizás se peca bueno, quizás se pierde un poquito la objetividad, ¿no? Pero bueno, al final para gusto, ya sabes, para gusto los colores y bueno, yo creo que cada uno tenemos un entrenador dentro, ¿no? Y lógicamente nos gustaría siempre, bueno, siempre vamos a diferir o a no coincidir al 100% en todas. Sí. Dice aquí Roberto, pobre Kluivert, nadie la pondría en sus 7. Aquí tiene un seguidor. Claro, es que Kluivert ha hecho un gran campeonato, pero es que Hungría ha ganado un partido, creo, y obviamente Nora Mork y Trambor, bueno, es que han sido mucho mejores y más decisivas además en el torneo. Pero bueno, nunca arreglaremos el tema del 7 ideal. Aquí aprovecho para hacerte una pregunta que nos deja Urdiz, que ya la comentamos también con Lara en directo, que si podrías explicar tácticamente esa jugada última de Alemania del 6+6. Bueno, el 6+6 bueno, es un cruce central extremo, combinado con otros cruces central extremo, ¿no? Y bueno, la verdad que es una propuesta que solemos jugar muchas veces, sobre todo en inferioridad numérica, ¿no? Pero no hay ningún mensaje en clave como mucha gente podría pensar, ni mucho menos, ¿no? Fue una propuesta más, ¿no? Que habitualmente
solemos trabajar, ¿no? Pero sin ningún mensaje clave, ni encriptado, ni nada por el estilo, te lo garantizo. ¿Ves? Pues pensábamos que había mensaje y que estaba más o menos preparado. Y bueno, yo de paso aprovecho para preguntarte, no sé cómo vivisteis esa situación. Fue un poco surrealista, la verdad, el último minuto de partido. Hubo luego mucha polémica además, había periodistas bueno, que nunca hablan de balonmano, pidiendo o, bueno, por lo menos soltando ahí la historia de que Polonia iba a reclamar, que qué vergüenza, etcétera, etcétera. No sé cómo lo vivisteis vosotros dice aquí Roberto, la celebración de Arcos, que enseguida se da cuenta. Bueno, se da cuenta, pero realmente, ¿de qué se da cuenta? Creo que en ese momento os puedo asegurar que en ningún momento dentro de la pista ni fuera preparamos un partido para ganar solamente 2 goles. Creo que todo el mundo que conoce el balonmano sabe que es algo totalmente irrisorio, ¿no? Ir a jugar un partido con lo que nos estamos jugando cada uno a que vayamos a ganar de 2 goles y pactar algo. Creo que solamente el hecho de pensarlo eh, creo que no merece ni la pena, ¿no? El hecho de pararse 2 segundos a contestarlo. Lo único que te puedo decir es que conforme se desarrolló el partido, creo que en ese momento, cuando ves que queda poquito tiempo, creo que es una reacción normal de alguien que se ve que queda muy poquito y que tiene la clasificación prácticamente asegurada y que encima puede ir con 2 puntos, ¿no? Me parece que se le ha dado mucho más bombo de lo que realmente tiene, ¿no? Y bueno, al final yo creo que es un poco amarillo, ¿no? Todo este tema, ¿no? De querer sacar algo de donde creo que no hay que no hay que buscar. Los clics se buscan a través de ese tipo de cosas. Te quería preguntar también por el tema de las redes, ¿no? Ya que sale a relucir todo esto. No sé si tú eres muy seguidor, yo creo que no eres muy seguidor porque por lo menos no las usas. Me refiero, no publicas casi nada en Twitter o nada, diría yo. Y bueno, el resto de redes sociales, como nosotros tampoco las manejamos, pues no sabemos si tendrás Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te llegaba? Porque una cosa es la crítica, bueno, más o menos dura. Hemos visto insultos. Esta vez yo la verdad es que, bueno, esporádicamente podías ver algún vaina, ¿no? Alguna rata, digo yo. Lo siento por las ratas en realidad. Pero hemos visto insultos de jugadoras mediocres, de cuerpo técnico inútil, seleccionador inepto. No sé, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que es un tema delicado, ¿no? Delicado por todo lo que he rodeado y sobre todo, bueno, por todo lo por todo lo que puede suponer, ¿no? O por todas las consecuencias que pueden tener, ¿no? A mí particularmente, como tú has dicho antes, no utilizo prácticamente las redes, no publico nada, sobre todo en Twitter, ¿no? Pero bueno, sí que te llega, lógicamente te llega. Intentas alejarte un poquito de de los comentarios. Creo que hay que relativizar muchísimo y filtrar mucho todo lo que llega, pero también es verdad que por una vía o por otra te llegan, ¿no? Te llega. Y bueno, la verdad que no te diré que retiro la cuenta, ¿no? Pero sí que la he desinstalado y no quiero tampoco ni contaminarme ni bueno, ni leer cosas que a veces, bueno, que acepto, ¿no? Que ojalá me hubiera gustado que todas las críticas se hubieran vertido solamente hacia mí, ¿no? Y haber dejado de lado pues a jugadoras, ¿no? Porque al final los responsables de las jugadoras somos nosotros, ¿no? Creo que las jugadoras representan siempre a nuestro balonmano, a nuestro país, y hay que estar orgullosísimos de todo el sacrificio que realizan. Me hubiera gustado de verdad que se hubiera centrado todo más en mi persona, porque es algo bueno, que acepto que va un poco con el cargo. Acepto cualquier crítica porque creo que nos sirve para mejorar. Creo que cuando ya traspasa cierta barrera o cierta frontera, eh, hay que ser capaz de hacer oídos sordos, ¿no? Y de que no te influya. Creo que lo he conseguido, sinceramente. Pero bueno, no deja de, al final,
no dejamos de tener familia, compañeros, amigos, ¿no? Que también ven muchas veces pues lo gratuito, ¿no? Ya no voy a hablar más no voy a hablar de injusto, no injusto, ¿no? A unos les parecerá justo, a otros les parecerá poco, a otros les parecerá normal. Creo que hay una línea que no se debe traspasar nunca, ¿no? Y bueno, detrás de un nick falso, pues es muy sencillo a veces criticar o hasta incluso insultar, ¿no? Incluso los que lo hacen sin que son los menos, ¿no? Sin un nick, ¿no? O sin un... Pero bueno, respeto a al mundo con educación. Creo que el debate siempre es bueno. Creo que la crítica siempre ayuda a mejorar, pero sí que pediría pues, que, sobre todo a las jugadoras, pues que las dejaran un poquito aparte de esto porque todas hacen un sacrificio enorme, ¿no? Representando nuestro balonmano, y creo que podrán salir las cosas mejor, peor, pero creo que nunca hay que llegar a traspasar cierta frontera que creo que esta vez pues sí que se sobrepasó. Al final es que yo creo que le damos demasiada importancia también. El otro día lo decíamos, los primeros nosotros. De hecho, antes, por ejemplo, pues bueno, había aquí comentarios varios, ¿no? De increíble, José, grande mister, siempre en mi equipo, bla, 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 ¿no? Y de repente, mira qué casualidad, Barista 400, que no ha escrito nunca, que se acababa de hacer la cuenta cuando ha visto en Twitter esta mañana que te entrevistábamos, y dice, creo que debería retirarse, señor, te dice. Pobre Barista, que no le vas a seducir, ¿no? Con su deseo. Ya no me va a llegar, ahora porque me lo has dicho tú, pero ese ya no me va a llegar, que ya no tengo la aplicación, pero bueno, te digo que respeto, por lo menos no ha insultado, Hombre, te ha ¿no? dicho El hecho señor y de todo, ¿eh? señor y debe retirarse, bueno, pues lo acepto. Eh, Recogemos el guante, como se suele decir, ¿no? Y bueno, yo creo que ya te he dicho, ¿no? Siempre que se hagan las cosas con educación, con respeto y una crítica constructiva, ¿no? Que muchas veces yo creo que las opiniones de todo el mundo, bien recogidas, ¿no? Y bien asumidas, pues yo creo que es inteligente, ¿no? El tenerlas en cuenta, ¿no? Para luego, bueno, reflexionar sobre todo, ¿no? Pero bueno, ya te he dicho que siempre hay unos límites que creo que no se pueden traspasar ni sobrepasar, y que en esta ocasión, pues creo que en algún momento, sobre todo con alguna de las chicas, lo he visto fuera de tono y sobre todo muy injusto con las chicas. Es que dice aquí Bach, que estoy muy de acuerdo, que nos destruimos a nosotros mismos muchas veces. Solamente salimos cuando hay controversia o cuando tenemos que dar palos aprovechando una situación concreta. Aprovechando todo este tema, te quería preguntar por la repercusión mediática de este europeo desde España hacia vosotras. Tú, por ejemplo, ¿has dado alguna entrevista durante el europeo a algún medio de comunicación? Pues si te digo la verdad, no, no O sea, recuerdo ninguna hablar. radio local ni Recuerdo una ninguna entrevista web. con una radio canaria. Uh-huh. Recuerdo hablar con vosotros en alguna ocasión. Y bueno, en el Media Day, el día antes del partido, siempre venía a la televisión, casi siempre eran los daneses los que venían. Los polacos aparecieron el día después de Autos, por allí también, para preguntar. Y bueno, Televisión Española, que acudió con Julia en la main round, al final. Sí, sí, pero Televisión Española porque tenía los derechos bueno, que ya sabes las liadas que ha habido con Teledeporte, me imagino que también os habrán llegado con el tema de RTV Play, con el tema del básquet priorizando, luego el 56avos de final de la Copa y demás. Pero claro, por ejemplo, Marca, AS, Sport, Mundo Deportivo, COPE, SER, Onda Cero, Radio Nacional, ¿ninguna llamada durante el Euro? No digo a ti, ¿alguna jugadora? No sé, ya a través de prensa sí que se filtra todo eso. Yo sé que Es que no hemos prácticamente visto ninguna, la verdad. he leído en algún medio, bueno, declaraciones tanto mías como de alguna chica que propiamente venían de las declaraciones que dábamos Claro, a la al Fede, gabinete en de en prensa el de la comunicado de prensa federación. queda la Fede, claro, claro, no, no, pero eso no se cuenta. Vale, vale, no, es que nos ha parecido bastante, bastante oscuro, la verdad, el tema mediático en este europeo. Te voy a ir haciendo las dos últimas. El otro día tuvimos noticia porque, claro, el premundial nos la vamos a jugar contra Austria
2 partidos, primero allí, después en España. Mes de abril. Hombre, no fue la peor selección posible, pero es una selección, joder, vamos a decir complicada. Favoritísima España, ¿eh? No vamos a ponernos a llorar ahora antes de tiempo, pero una selección, bueno, difícil. Bueno, yo creo que si por orden quizá no, nadie querría, o por lo menos al menos yo, no queríamos enfrentarnos ni a República Checa ni a Austria, ¿no? Pensábamos que quizá eran dos selecciones bastante complejas, ¿no? Portugal también nos daba muchísimo respeto, ¿no? Por cómo se estaba comportando en los últimos partidos, ¿no? Y bueno, quizá eran tres rivales bueno, que deseábamos no tener enfrente, ¿no? Pero bueno, ya te digo que al final, si quieres estar en el Mundial, tienes que ganarle, ¿no? Al que te toque en ese playoff. Es verdad que van a haber playoffs yo creo que muy ajustados, muy divertidos, ¿no? Y creo que el nuestro pues va a ser uno de ellos, ¿no? No va a ser un playoff fácil, tampoco nos engañemos, ¿no? Creo que cometeríamos un error grave si pensamos que vamos a ganar con la gorra o sin apenas estar o sin esforzarnos, ¿no? Creo que Austria, desde el Mundial de España, todos lo ibais comentando también, recuerdo también escucharte, ¿no? De que tiene jugadoras muy jóvenes que ya están jugando muchos minutos de calidad en ligas potentes, en competiciones donde realmente, bueno, creo que es una selección que claramente va al alza, que estuvimos jugando con ella prácticamente en el torneo de los Cárpatos hace muy poquito, que fue un partido también muy igualado y bueno, y ya te digo que no va a ser una eliminatoria sencilla ni mucho menos, ¿no? Pero lógicamente si queremos estar en el Mundial pues tendremos que apretar los dientes, tendremos que trabajar mucho y bien y hacer dos muy buenos partidos. Aquí somos muy de Patricia Kovacs, ¿eh? Ya lo sé, ya sé que es una de tus debilidades, así que bueno, espero que Kovacs ese día, en ese playoff, no tenga el día, ni en Austria ni aquí en España. Si hace falta le ponemos una mixta y buena. Te hago la última. ¿Cómo se enfoca entonces lo próximo? Porque es que estamos hablando de que queda 1 año y medio para los Juegos de París. Esta 9ª posición, decía ayer Dueñas que no ayudaba mucho, pero ¿cómo ves el Mundial? Primero hay que Bueno, llegar, pero me refiero, ¿cómo ves? Digo, a nivel de planificación y de, bueno, a priori hay que saber también si de repente puede jugar Rusia al Mundial o no. Si no está en la sexto de clasificación, me imagino que ya, aunque parase la guerra mañana, no creo que esté incluida en el Mundial del año que viene. Y claro, ahí esas 6 selecciones que han quedado primeras en el europeo, hay bastantes opciones de que estén también entre las 8 mejores del mundo, claro. como acabas de decir hace un ratito, creo que solemos hacernos demasiado daño nosotros mismos, ¿no? Y bueno, es verdad que no hemos pasado de ese noveno puesto, quizá por tenerlo tan cerca, por haber estado más cerca que nunca de poder haber escalado 2, 3 posiciones. Aún nos da mucha más rabia y aún lo vemos con cierto pesimismo, pero como tú has dicho, queda bien poco, ¿no? Para eso, ¿no? El Mundial está a la vuelta de la esquina. Parece que no, pero abril llega, en cuanto pase las Navidades, ya tienes que poner el foco en la eliminatoria. Va a ser una eliminatoria difícil. Ojalá bueno, que hagamos bien nuestro trabajo y nos plantemos en ese Mundial de Noruega, Suecia y Dinamarca, que va a ser mega complicado, ¿no? Y bueno, y ojalá que tengamos, bueno, pues primero esa clasificación, ¿no? Y segundo, si la tenemos, pues que hagamos un mundial bueno, que al menos nos dé opción de poder disputar. Es muy difícil, ¿no? Acceder directamente, pero sí disputar unos preolímpicos. La última, ahora sí. Muy importante las 2 semanas que vienen en diciembre para nuestro balonmano, por lo que comentábamos antes. Se juegan, están en la fase de grupos de la European League, el Rocasa Gran Canaria ante el Sola noruego y el Superamara Vera Vera ante el Besançon francés. Además es que son equipos, el Besançon por supuesto, pero es que me consta que también conoces bastantes cosas del Sola. Cuéntanos qué opciones tienen los equipos españoles y cómo de importante es que ganen la eliminatoria.
Bueno, yo creo que para nuestro balonmano sería importantísimo que ambos estuvieran en la fase de grupos, pero además creo que es súper factible, creo que es factible. Lógicamente, no voy a decir que la eliminatoria está súper decantada y que son súper favoritos. Creo que, creo que Rocasa, creo que es más favorito que Vera Vera, en ese sentido. Le otorgo quizá mucho más porcentaje a Rocasa, quizá por la entidad rival. No quiere decir que el Sola sea un rival de tercer nivel ni de segundo nivel, en absoluto, pero creo que Rocasa, con la confección del equipo que ha hecho, ¿no? Y también viendo al Sola, Besançon me parece, bueno, quizá mucho más o más complejo, mucho quizá no, pero más complejo que Sola, pero también confío plenamente que creo que Vera Vera tiene muchas opciones de pasar a esta fase de grupos y bueno, nada me gustaría más que los dos equipos españoles verlos en la siguiente fase de grupos, que sería una gran noticia, ¿no? Y que hablaría muy bien, pues bueno, pues de esa mejoría que ojalá, ¿no? Que experimenten estos dos equipos, ¿no? Y que podamos ver tanto a Rocasa como a Superamara Vera Vera en esa fase de grupos. Pues sí, ojalá que suceda porque nos hace bastante falta para el ranking EHF y Uh-huh. por supuesto que es una experiencia que yo creo que las jugadoras de uno y otro equipo se merecen vivir y que además informativamente, para que no lo vamos a engañar, pues nos va a dar la vida para lo que queda de temporada. Que al final, lo he dicho antes así un poco en plan broma, pero claro, venir de la creme del europeo y ahora ponerte a ver partidos por streaming, decía antes, de la categoría de oro, pues bueno, el cambio es bastante brusco, es la verdad. Así que nada, mil gracias por haber pasado por aquí, ¿eh? Más de una hora aquí respondiendo preguntas. Si la gente no tiene ninguna duda más, te dejamos, que me imagino que tendrás trabajo, ¿no? A pesar de haber terminado un campeonato tan importante, decías que estabais recabando datos para hacer el estudio, el análisis y la reflexión, pero es que claro, aparte de eso, te toca ponerte a ver partidos y a seguir jugadoras, ¿no? Bueno, es lo que toca, ¿no? Yo creo que nada más ahora que está reciente todo, ¿no? Pues es bueno, ¿no? Al análisis hay ciertas cosas que creo que en caliente salen mucho mejor, igual que hay otras que creo que es mejor esperar, ¿no? Y que pase un poquito más de tiempo, ¿no? Para hacer otro tipo de valoraciones, ¿no? Pero creo que ahora que está reciente, creo que hay muchas cosas interesantes y muchos datos, ¿no? Sobre los que incidir, sobre los que recabar información bueno, para buscar sobre todo conclusiones, ¿no? A muchos aspectos donde sinceramente pensamos que podemos darle una vuelta de tuerca y podemos mejorar, y también porque, bueno, a la vuelta de la esquina están las Navidades, a final de febrero tendremos una semana de trabajo que servirá para preparar ese playoff, ¿no? De cara al Mundial, ¿no? Y bueno, prácticamente está todo a la vuelta de la esquina, pasa el tiempo más que volando. Pues sí. Mil gracias, José Ignacio Prades, seleccionador nacional, el que dirige a las guerreras junto a Imanol Álvarez, que dicen que manda más que tú, Imanol. Bueno, pues manda exactamente lo que mandamos, ¿no? Y creo que yo estoy encantado de tener siempre, bueno, un cuerpo técnico que me ayuda siempre, bueno, que está activo, ¿no? Que además está más que comprometido, que nos llevamos fenomenal y sobre todo que aporta, ¿no? Para mí es fundamental, ¿no? El trabajo en equipo, en grupo y bueno, solamente tengo palabras de agradecimiento para todos y cada uno de ellos, ¿no? No solamente para Imanol, sino también para todos. Que nada, que a la gente es que no le gusta nada, ya sabes. Bueno, ya lo sabes tú también. Sí, somos viejos, en esto somos viejos, tenemos muchas internacionalidades en esto. José Ignacio Prades, que muchas gracias por haber pasado por aquí, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.